Cuando Valeria decidió convertirse en monja, fue para dedicarle su vida a Dios y a la iglesia, no para que se convirtiera en una vida de horror. Ella fue la víctima del sacerdote Agustín Rosa Torino, condenado por violación. Tuvo que dejar los hábitos y todo se derrumbó. El diablo en el cuerpo. Una historia que estremece, un testimonio que conmueve. Ahora. Es estremecedor en este caso a dónde debió terminar de probar su vocación. Porque su vocación era entregarse a Dios, pero ya siendo madre superiora ni más ni menos, fue víctima de abuso reiterado. Y su victimario fue el cura director de la congregación. Todos los agraviantes en el Calvario de Valeria, Mariano. Calvario es la palabra, ¿no? Sí, Esa claro. es la palabra. Calvario. Si hay alguien que puede hablar y contar en primera persona lo que significa vivir una crisis existencial, Dios mío. desde lo más profundo de la vocación, del ser, de lo como quieras llamarlo, es Valeria. Porque ya desde muy chiquita ella tenía muy presente las ganas, la intención, la vocación, insisto con esta palabra, de ayudar al prójimo. Y encontró en la entrega a Dios un camino para estar cerca del otro que lo necesitase. Y hacia allí fue. Nunca se imaginó que a mitad de camino de su vida, todo eso en lo que ella creía, todo eso en lo que había puesto la construcción de su identidad como Claro. persona, como ser, en función de ayudar al otro, se iba a desmoronar. ¿Por qué? Por una sola persona. Es que imagínate el proceso interior para entregarse plenamente a Dios y que te encuentres con la persona que es aquella que representa la jerarquía, que representa a Dios porque es un cura, Sí. pero también que representa el poder en esa estructura a la que ella pertenecía, que es la congregación, y que allí estuviera sintetizado este crimen perpetrado en forma repetida. Para aquellos que nos ayudan a, porque eso es la vocación, a llegar al cielo, para una religiosa, viviendo, escuchala, este infierno. Qué valentía la de Valeria. Era muy feliz. Era muy feliz. Hacía las cosas con amor, me levantaba con una fuerza de vida, con unas ganas de vivir. Y poco a poco, cuando empezaban a pasar todas estas cosas, que uno las va justificando. Mi nombre es Valeria Zarza, tengo 49 años, nací en El Tigre y a los 22 años ingresé a un instituto religioso de vida consagrada en Salta. Yo pertenecía a la Congregación Discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Estaba ubicada en la sede central en la provincia de Salta, pero había casas en España, en Chile, en México. Era una congregación nueva, con muchos jóvenes, había muchísimos jóvenes, varones, mujeres, predicábamos. Era como muy novedosa la congregación y muy abierta, y bueno, por eso me gustaba mucho ingresar a un lugar donde pudiera trabajar de una manera muy amplia. Todo esto fue hasta el 2003, 2004, que empiezo muy fuerte con los retiros espirituales. Me dedico más a dar retiros de sanación. Tema de atender a los religiosos y especialmente a los religiosos de mi comunidad. Y ahí es donde empiezo a escuchar por primera vez el tema de los abusos. O sea, los hermanos no me decían tal persona abusó de mí, pero me decían se metieron en mi cama anoche y me tocaron. Y no me decían quién había sido. Tampoco yo preguntaba, tampoco sabía qué hacer, tampoco yo tenía incorporado, por ejemplo, que eran abusos sexuales.
Dentro de la parroquia estaba la clausura de los hermanos y dentro de la clausura de los hermanos estaba la casa parroquial, la casa del Padre Rosa. Los abusos empezaron con tocamientos, con roces. Por ahí estábamos en la cocina, yo estaba cocinando. La cocina del padre era muy chiquitita y por ahí él pasaba y me rozaba o se apoyaba detrás mío. Es hasta que un día se me fue encima, digamos. Estábamos en una habitación, el padre Rosa estaba escribiendo y se dio vuelta y me dijo, ¿cómo le quedarán los cinturones a las religiosas? Y él agarró, se sacó su cinturón, lo pasó por detrás mío y con el cinturón me jaló hacia él y puso su cabeza sobre mi pecho y salí corriendo. Y cuando salí corriendo me acuerdo que estaba muy enfurecida y gritaba cosas, estaba totalmente sacada y él le dijo a los hermanos, pobre, la hermana Magdalena está muy cansada y realmente se la nota muy estresada. Como yo estaba supuestamente muy nerviosa y estaba como volviéndome loca, decidieron que hiciera terapia y que vaya a un médico que me dé pastillas psiquiátricas. Con la medicación psiquiátrica yo no tenía fuerza de voluntad. Estaba todo el tiempo como sentada y esperando que decidieran sobre mi vida. Hasta hace poco una hermana me confesó, me decía que sí, vale, te iban subiendo las dosis. Salgo de toda esta situación cuando mi hermana, que vive en España, está por tener su segundo bebé. Entonces ella le pide a mi superiora que por favor, que ella me pagaba el pasaje y todo, pero que necesitaba que yo viaje a España para ayudarla. Y mi superiora empieza a decir que no está, que estoy de misión, que estoy en tal lugar, que estoy incomunicada porque donde estoy misionando no hay comunicación. Le empieza a inventar cosas y mi hermana se empieza a poner loca. Que hacía mucho que no sabía de mí, que quería saber dónde estaba y que si yo no aparecía iban a denunciar a la policía. Gracias a mi hermana que hace todo ese escándalo me dejan viajar a España. Mi cuñado y mi hermana me ven en el estado que estaba. Me hacen tirar toda la medicación. La pasé fatal en la desintoxicación de esa medicación, fue tremendo. Pero empiezo a despertarme. Y cuando regreso, lo primero que hago fue enfrentar a Rosa y decirle. A lo que él se levantó, me dejó hablando sola. Y a los 15 minutos vino un hermano diciéndome que yo estaba muy nerviosa, que tenía que hacer un retiro espiritual. Me fui para la casa de mi mamá. Mi mamá no sabía nada, no estaba enterada. Y empezaron a aparecer en la casa de mi mamá, al mes que yo estaba en la casa de mi mamá, empezaron a aparecer, esperaban en la puerta esperando que yo firme un papel donde decía que nunca iba a denunciar nada. Tenía tan grabado este pacto de que vos si hablas mal de la iglesia, estás traicionando a la iglesia y estás escandalizando a la gente que cree, una culpa tremenda, y no podías hablar de lo que estaba sucediendo porque eso iba a ocasionar un quiebre en la fe de aquellos que no estaban preparados para escucharlo, ¿no? Cuando llegué a la casa de mi mamá, me acuerdo que agarré la Biblia y trataba de buscar en la Biblia y de orar alguna palabra o algo que me dijera, sí, tenés que sacarte el hábito, esto llegó hasta acá. Y no encontraba absolutamente nada que me apoyara, digamos, en lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Cuando me saqué el hábito, estaba en mi habitación, estaba sola, y dije, basta, todo esto es mentira. Dije, esto es mentira, no puede ser verdad, no puede haber un Dios que quiera que pasemos lo que pasamos. No, te quedas sin nada, te quedas sin... no tenía ropa para cambiarme e ir a pedir un trabajo, no tenía
a nadie. No tenía tenía solamente el hábito, no tenía dinero. No sabía qué iba a hacer con mi vida, tenía ataques de pánico. Lloraba todo el tiempo. Y lo que empezaba a sentir que me estaba quedando sin Dios y sin religión. O sea, lo único que yo sentía que me podía apoyar, tampoco lo estaba teniendo. Se sentía que se desvanecía todo. Cuando me fui, todo el mundo me decía, bueno, ya está, ya te fuiste, empezá tu vida y deja todo atrás. Pero había algo en mí que decía, no es justo de que yo haya podido salir y hayan religiosas adentro que todavía no pueden, que no tienen la capacidad, que no tienen los recursos. Yo denuncié al padre Agustín Rosa por abuso sexual unos meses después que me escapo. Hicimos la denuncia y ahí comenzó toda una vorágine de persecución de parte del padre Rosa, una llamadas telefónicas, amenazas. Aparecieron otras personas que querían denunciar, otros aparecían y otros se iban porque decían, no, yo no voy a aguantar esta presión. Llegué a escuchar más de 175 abusos. La condena del padre Rosa, que era el fundador de la congregación, fue de 12 años por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de sacerdote. En el primer abuso debió haber perdido su estado clerical, pero este caso y la denuncia de Valeria y su tormento nos tiene que volver a hacer pensar sobre los pactos de silencio y todos los que en el camino seguramente no hablaron sabiendo que había víctimas y todas esas víctimas condenadas en el silencio a sufrir repetidamente lo que estaban sufriendo. El valor de Valeria. Por favor. Y reiteremos, lo condenan por 3, pero Valeria llegó a escuchar ¿cuántas denuncias de abuso de ese mismo sacerdote? 175 denuncias. Dios mío. El poder de la culpa que oprime esa verdad interna. La imagen de ella, imaginársela simplemente en la habitación de la casa de su madre, sacándose el hábito, que era lo que conocía, que era su mundo, era la estructura que la mantenía en pie, desde la fe y desde lo físico también. Sacarse el hábito para decir, ¿esto es mentira? Y el Es muy abuso, fuerte. el doble abuso de poder. Sí. Porque está el acto de violación, el ultraje, pero desde un cargo de jerarquía superior, donde se creería dueño de la vida de todas las personas de las que se aprovechaba. Lo que sucedió en torno, Cris, también, con personas que la Claro, medicaban claro, para mantener la medicaron. oculta. Complicidad, la verdad, complicidad, encubrimiento. encubrimiento. Silencio, lo que dijiste vos, el pacto de silencio. ¿Sabes qué? Me acordaba de algo muy similar que leí en los abusos de la iglesia de Boston, Claro. en los Estados Unidos, que fueron cientos, más de 800, según recuerdo, que también se repetía esta idea de que las personas abusadas sentían que les habían robado a Dios. Porque aquí el proyecto de vida de Valeria era Dios. Ujú. Y este cura se lo robó. Por eso hablamos de la Le culpa, robó el ¿no? proyecto de Y vida. qué poderosa puede llegar a ser la culpa en función de todo eso, en lo que uno cree y que de pronto dicen, pero no, Dios no quiere esto para mí. Pero hasta que vos llegás a comprender, internalizás esa verdad y encima te pones en el lugar de las otras personas, pues si esto me pasa a mí, le puede ocurrir a otro. Y cuando se te desvela esa realidad y encontrás que sí, hay otras personas que seguramente están sufriendo como vos o que están sufriendo como vos, ahí el cauce empieza a fluir un poco más y se llega, por suerte en este caso, a una condena. Claro, y pensar que a ella le decían, si vos hablás, el daño que le vas a hacer a quienes creen, ¿no? Es como La si fuera... hipocresía. Cínico, ¿no? Sí. A ver, La mentira. Medicarla, saber del resto de los casos, Sí. casi secuestrarla. Las Si no es por amenazas. su hermana, no sé cómo hubiera terminado. Es que era la que la impunidad reclama. en el nombre de Dios. Exacto. Pero claro, y La además impunidad en no, nombre está de en Dios. misión, está en misión, no. Estaba dopada, drogada, escondida ahí en el convento. Así la tenían, escondida. Secuestrada. Callada. Secuestrada. Ujú. ¿Cuántas más como Valeria, que tuvo el valor de echarle luz realmente Realmente. a semejante infierno?
Y ojalá esta denuncia pública que ella también hace, acompañada de todo el camino penal con lo difícil que debe haber sido, también le dé alivio y le dé esa parte de alivio que significa la condena social y el acompañamiento que pueda llegar a recibir por su valor. Sí, Valeria es una heroína que además tuvo que reinventarse porque dejó sus hábitos y salió al mundo Arrancar de cero. desnuda, arrancar de cero. Totalmente. Hacer qué de su vida no sabía, a encontrarse con quién en su vida, seguramente con su familia al lado, pero no lo sabía, y a reinventarse desde lo más profundo de su ser por esa vocación frustrada que seguramente la puede expresar en otro ámbito de su vida, para poder integrarse una vez más y empezar a confiar en el otro después de lo que le fallaron, ¿no? Es que seguramente encontró a Dios en la justicia. Sí. Dios no era eso.